Padre, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, mañana fresca, mañana de bendición, Señor, nos presentamos delante de ti, como dice el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Jesús de Nazaret, porque tú tienes grandes bendiciones para nosotros y nosotros nos colocamos en dirección a escuchar, a aprender, a activar nuestros conocimientos, Jesús de Nazaret, y decirte, Jesús, que tú eres bueno y que eres misericordioso, que nos guías, que nos ayudas, que nos orientas, que nos fortaleces, Padre Santo. En medio de la angustia siempre estás con nosotros, Señor. Eterno Dios, nos preparamos todos para escuchar tu palabra, para aprender y para colocar en práctica, Señor, todos nuestros conocimientos. En tus manos están todos mis pastores y pastoras, Señor, líderes y todos, Señor, directores. Padre Santo, que estaremos pendientes, Señor, a la voz de tu palabra a través de nuestros pastores, Jesús de Nazaret, y nuestras indicaciones serán, Padre Santo, efectivas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, buen día para todos. Que Dios los guarde poderosamente. Gracias por asistir. Es un privilegio para mí tenerlos acá. Gracias por tu tiempo, por madrugar. Sé que no es fácil, pero aquí estamos. La madrugada. Llevamos ya un periodo de tiempo que no nos hemos reunido. Espero que hayan trabajado, aprovechado para adelantar tareas. Sin embargo, yo orándole al Señor, pues lo que he querido es hacerles un repaso y mirar un poco cómo van en el asunto de las tareas, ¿sí? Entonces hoy vamos a hacer un repaso de los temas. También veo que hay algunos que entraron después y están un poquito más perdidos que los que vienen con nosotros desde el principio, ¿sí? Entonces la idea es que nos nivelemos. El curso no se trata simplemente de compartir un conocimiento, sino que se trata de que ustedes puedan hacerlo práctico. Recuerda que esto es funcional dentro de la práctica, porque es un conocimiento para aplicar. Si no se aplica, se puede volver hasta tóxico para nosotros porque decimos, no, ya eso lo vi, yo eso ya lo sé, y eso no funciona, porque eso no funciona solo por verlo y saberlo, eso funciona por practicarlo, ¿sí? Entonces, la idea es que usted lo ponga allí por práctica, mis amados. Nosotros estamos, cuando estamos en este proceso, de un momento le comparto aquí diapositivas. Estamos hablando de estructuración y estamos hablando también de crecimiento integral, es decir, de un crecimiento saludable, de un crecimiento en todas las áreas, ¿sí? Antes se hablaba de iglesias grandes, hoy se hablan de iglesias saludables, ¿sí? El enfoque desde hace ya algunos años para acá es una iglesia saludable, porque lo que está vivo y sano crece, ¿cierto? Entonces, el enfoque es que si nosotros tenemos una iglesia integral, una iglesia saludable, nosotros vamos a tener una iglesia que crece a su ritmo, a su propio ritmo y crece de una manera bien. Este proceso lo hemos llamado 3D, que tiene que ver con diagnóstico, diseño y desarrollo. Y es lo que hemos venido viendo durante este tiempo. Diagnóstico, diseño y desarrollo. El diagnóstico es ver la salud de nuestra iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra estructura? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo estamos manejando la iglesia? Entonces, el diagnóstico nos puede tomar de días a semanas, conocer el estado de la iglesia. Eso nos toma así, días a semanas. Ya cuando tenemos el diagnóstico, hacemos un diseño. ¿Cómo vamos a solucionar lo que está mal y cómo vamos a seguir fortaleciendo lo que está bien? ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar sobre un diseño. Este diseño nos va a tomar de semanas a meses.
¿sí? El diseño de semanas a meses. En este diseño vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a escribir, vamos a dibujar. Por eso es un diseño, ¿ok? Ahí donde se hace necesario que nosotros hagamos un contacto o escribamos, tomemos apuntes, hagamos ejercicios, porque de allí donde va a salir lo que vamos a implementar, que es nuestro tercer punto, que es el desarrollo. ¿Qué vamos nosotros a desarrollar? ¿Ok? El desarrollo le va a tomar de meses a años. ¿Listo? Meses a años. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un diseño, por ejemplo, usted ha diseñado la visión y la está descargando y ha hecho una malla curricular a partir de la visión de su iglesia y la va a implementar. ¿Cuánto tiempo le va a implementar tomar usted todo un discipulado? ¿Cuánto cree usted que le puede tomar? Toda la vida. Sí. Sacar los primeros graduandos después le puede estar tomando de 2 a 3 años, ¿cierto? Entonces, la implementación le va a tomar de meses a años. Si usted pone una estrategia de trabajo para desarrollar su visión y tiene una misión clara, que la gente la entiende, la asimila y la ponga en dinámica, también le va a costar tiempo, ¿cierto? Quizás ustedes ya tienen algún trabajo adelantado y lo están haciendo y esto le está ayudando a pulir y a renovarse. Y ya tienen algunos pasos adelante. Pero la idea es que usted ponga esto en marcha, ¿sí? Entonces le repito, diagnóstico, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos? Lo bueno y lo malo. Diseño, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Sí? Eso se escribe. Diagnóstico, días a semanas, diseño, semanas a meses y desarrollo, meses a años. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? Tenemos acá lo que conocemos como la línea histórica de la iglesia. Esto hace parte ¿de cuál de las tres de que hablamos al principio? ¿Qué quiere usted? ¿Diagnóstico, diseño, desarrollo? Diagnóstico. Diagnóstico. Gracias, mi hermana Claudia. Gracias, pastora. Mire, diagnóstico. Aquí estamos viendo cómo ha sido la vida de la iglesia. ¿Cierto? Cuando hacemos la línea histórica de la iglesia, estamos encontrando el porqué de ciertas decisiones que se han tomado, el resultado de esas decisiones, las victorias que la iglesia ha tenido, pero también las derrotas que la iglesia ha tenido. ¿Sí? Un pastor cogió una iglesia, él la tomó, pero la iglesia tenía tiempo de haberse fundado varios años, y él hizo esto. Llamó al liderazgo y empezó a hacer una línea histórica de la iglesia. Y se dio cuenta que esta iglesia estaba muy mal, muy mal. Pero viendo la línea histórica encontró la raíz del problema. Esta iglesia había salido de una división. ¿Sí? Entonces este pastor, cuando se dio cuenta que esta iglesia había salido de una división, averiguó de qué iglesia se había dividido y cuál era el pastor de ese momento. Averiguó el nombre de este pastor y fue donde este pastor donde esta iglesia salió en división y habló con el pastor, le pidió perdón. Pastor, perdónenos porque esta iglesia fue una división y yo quiero pedirle perdón a nombre de la iglesia que salió de una división y lo hirió a usted, hirió su ministerio y sabe que eso trajo sanidad sobre la iglesia. Y trajo sanidad sobre el pastor que se había quedado porque él también le fue duro. Y hubo una sanidad. Entonces se logró reiniciar el propósito de la iglesia. Retomar el propósito desde una sanidad. Pero esto lo logró haciendo una línea histórica, conociendo el pasado de la iglesia para ver cómo continuar. ¿Estoy siendo claro? Sí, Entonces, muchas veces Amén. hay cosas que están mal en la iglesia, pero no sabemos por qué están mal. Pero excavando atrás en esta línea del tiempo, haciendo este diseño,
podemos empezar. Entonces, una de las grandes y mejores maneras de empezar es con la línea histórica del tiempo. ¿Ok? Esa línea ustedes ya la tienen, ¿cierto? Esta gráfica que yo les tengo acá. Amén, Ya. mi pastor. Sí, de todas maneras, yo vuelvo y la mando al grupo de Mejora tu Ministerio, al grupo de WhatsApp para aquellos que no la tienen, que son nuevos o que la han perdido. ¿Listo? No hay problema. Hablamos de los tres fundamentos del crecimiento. Que el crecimiento tenía 3 fundamentos, que la iglesia necesitaba 3 fundamentos para crecer sanamente. Y esos 3 fundamentos tenían que ver, uno, con la pasión, ¿sí? Y la pasión hablaba de qué me tiene a mí motivado. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Qué me tiene a mí motivado? ¿Sí? Entonces, la pasión nos mantiene motivados en la obra del Señor. Si usted está pensando a qué horas me pensiono, ¿por qué no me cambio me trasladan? Usted ha perdido la pasión, ha perdido la motivación ministerial. Cuando las iglesias no se desarrollan, cuando las iglesias no salen de los mismos problemas de siempre, puede haber una desmotivación en la parte ministerial, ¿cierto? Entonces es requerido la pasión. Entonces un fundamento es que tengamos ministros apasionados por lo que están haciendo, por las ovejas que están pastoreando, por el lugar, por la comunidad que es donde está pastoreando. El segundo elemento es muy importante también y tiene que ver con la visión. Recordemos que la visión habla o parte del punto de que yo sé lo que Dios quiere hacer en la comunidad. ¿Se acuerda? Hablamos de una visión no humana, sino una visión divina, una visión dada por Dios. Dios me dice qué debo de hacer. Pusimos uno de los ejemplos, fue Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham se hace dependiente de la visión de Dios. Él empieza a ser direccionado por Dios para llegar a un punto. Hablamos de que nuestra visión debe ser direccionada. Dentro del trabajo de la misión, que ahorita vamos a hacer un pequeño repaso, debo recordar lo que Dios me habló o me prometió para mi ministerio. Y el tercer elemento, que es muy importante, es la misión. Entonces, la pasión me mantiene motivado, la visión me mantiene direccionado y la misión nos mantiene en dinamismo. ¿Sí? Entonces, motivación, direccionamiento y dinamismo. Esas 3 cosas nos aporta esto. ¿Ok? Entonces, el pastor o el ministerio que tiene una misión sabe cómo hacer la gran comisión, ¿cierto? Sabe cómo llegar a aquello que le envió Dios. Una visión dada por Dios que está muy relacionada hasta lo último de la tierra o hasta lo último de la comunidad o el lugar donde Dios lo puso, pero una misión que me dice cómo llegar a hacer ese trabajo. Tiene claridad. Lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Ok? Y aquí está 3 cosas que debemos tener en cuenta. De la parte de la pasión salen los valores. Es decir, del corazón del ministro están los valores. Tiene que descubrir qué es valor, qué usted valora y eso es lo que usted lo va a implementar a la iglesia. Recordemos que los valores están ligados a los principios, pero que la diferencia entre un principio y un valor es que el principio me dice qué hacer, pero el valor me dice por qué lo hago. ¿Sí? Por ejemplo, está el principio de la oración, pero el valor me dice que yo tengo una acción sobre ese principio. Yo oro porque me gusta la voluntad de Dios, por ejemplo, ¿cierto? O busco la aprobación de Dios en todas mis decisiones. ¿Ok? Entonces descubra y escriba lo que le apasiona de Dios. Eso es una manera de encontrar los valores. ¿Qué me apasiona? 2, expréselo en una frase corta. Por ejemplo, oramos por toda decisión. Eso es una expresión de un valor.
que tiene intrínsecamente un principio. El principio de la oración, el valor es que oramos por todas las decisiones. ¿Ok? Tercero, que contenga un principio bíblico demostrado por una acción o verbo. Y abajo está el ejemplo. Obedecemos las escrituras. ¿Cierto? El principio, toma las escrituras como verdad. El valor, las obedecemos. Preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? Bueno. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre principio y valor? Muy bien, excelente. El principio no nos muestra una acción como tal, solo nos muestra algo. Orar es un principio, orar, ¿cierto? ¿Todos sabemos que tenemos que orar? Sí. Pero demuestro que vale para mí, por eso se llama valor. ¿Cómo yo le doy un valor? Por las acciones que tengo sobre ese principio. Entonces, ¿quién de ustedes se levanta en la madrugada a orar? Ahí muestra el valor a la oración. O se queda en la noche orando. Ahí muestra el valor de la oración. ¿Sí? Entonces, el principio me dice qué debo de hacer y el valor me dice cómo lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, en nuestra iglesia oramos por las decisiones, oramos por todo. Entonces, está mostrando que esta iglesia ora, que tiene un valor. ¿Sí? Es importante el punto este de los valores. ¿Cuántos valores debemos desarrollar dentro de la iglesia? Se habla que usted debe desarrollar de 5 a 7 valores máximo. 5 a 7 valores. Regularmente, cuando tenemos más de esa cantidad, estamos repitiendo los valores de una manera diferente. ¿Sí? Están asociados. Generalmente sucede eso. ¿Alguien de ustedes ya tiene desarrollados sus valores? ¿O no? Pastor Hilder, buenos días, Dios me le bendiga. Buenos días. Bueno, Dios la bendiga, pastora. Estaba yo aquí mirando, de hecho, pues yo no sé, ¿cierto? Pero en el caso mío, muy personal, pues con la iglesia tenemos 5 valores y Sí, tenemos, el primero es la prioridad de la palabra de Dios ok. y tengo el segundo, integridad, el tercero, ética ministerial, el cuarto, unidad familiar y el último, responsabilidad ambiental. Esos son los que nosotros tenemos. Entonces, no sé si con esos nombres que yo le doy estará como bien, o eso se ve muy largo, o Por, cómo lo ve. por ejemplo, en el caso de integridad, ¿fue el que me dijo el tercero, integridad o segundo, algo así? Segundo, Segundo, integridad. integridad. En el equipo, perdón, integridad en el equipo ministerial y en la administración de recursos financieros y materiales. Excelente. Ahí está expresando dónde está y dónde se nos convierte en un valor. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. cuando lo expresamos, tratar de hacerlo en una sola oración. Ok, Tratar de hacerlo. ok. Una de las cosas que hacen a veces es mostrar como la oración y si usted quiere darle una explicación lo hace abajo, ¿cierto? Por ejemplo, integridad en el liderazgo y abajo pone un párrafo explicando cómo hace esa integridad si quiere. ¿Por qué? Porque la idea es que sea memorizable, todo eso se vuelva memorizable por la iglesia. Entonces la iglesia no va a recordar el párrafo, pero va a recordar la frase. Ujú. Sí, sí, soy claro hasta ahí, Sí, Pastor sí, lo Alicia. entiendo. Sí, señor, gracias. Muchas Una, gracias. Sí, señora. una pregunta. Por ejemplo, nosotros acá de manera permanente estamos recordando y trabajando este acróstico de la pesca, Ok, predicada, enseñanza. Es algo sobre lo que trabajamos y nos estamos en este momento con el equipo de liderazgo evaluando qué patica en esa mesa de 5 puntas está mal. Estamos errando o no la tenemos o está como coja, por así decirlo, sí. gráficamente. Esos podrían ser nuestros valores como iglesia.
Exactamente, no podemos tomarlos como los valores. De hecho, ahorita lo vamos a ver como otro punto, pero sí es apoyado por los valores. ¿Sí? Por ejemplo, la pesca proclamación, ¿cierto? La proclamación tiene que ver con el evangelismo. Entonces, requiere, ¿qué valor necesitaría ya? ¿Cierto? Por ejemplo, amamos las almas. O amamos, sí, amamos los perdidos. Eso apoyaría, ese valor apoyaría el trabajo de la proclamación. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro ahí? Entonces, Sí, señor. O sea, sí, el valor es la acción, es lo que se vuelve dinámico con respecto a ese, entonces sería, esa pesca vendría a ser como los principios que deben mover una iglesia. sí, por ejemplo, tenemos un panadero o hay dos panaderías, pero uno está apasionado por hacer buen pan, el otro simplemente lo hace por sustentarse. ¿A cuál le va a quedar mejor el pan? No, pues al que lo hace porque le gusta, que Por preocupa. pasión, ¿cierto? Entonces, si la persona tiene el valor Pastor de Hilder, la pasión del evangelismo, va a evangelizar mejor, lo va a ser más intencional. Pastor ¿Sí? Hilder, Pastor Guido, Dios lo bendiga. buenos días, mis pastores, que Dios me les bendiga. Pues pienso yo que sería mejor no, pienso yo acá, no, usted es el maestro, pero pienso yo que las funciones, que es lo que acaba de hablar nuestra pastora que habló, Sí, no sería bueno confundirlo con los valores, porque pues estamos hablando de la función que debe tener un cristiano y la iglesia. Y para dejar claro que las funciones deben de ser eh, mm, respaldadas con unos valores. exacto. Entonces, no se confunda, si no se deje como un soporte, como los valores son la plataforma que van a impulsar las funciones de la iglesia. Entonces, para no revolverlas, sugeriría yo, ¿no? Sí, sí. Esa es mi idea. Se complementan, mas no se revuelven. Exacto. Bien, muchas gracias por el aporte, Pastor Guido. Voy a poner un ejemplo aquí de mis valores o los valores de mi iglesia. Aquí está. Valores, espero que lo estén viendo. Escudriñamos las escrituras. Adoramos en espíritu. Servimos para salvar. Discipulamos equipando. Reportamos con integridad y pasión por la plantación. ¿Sí? Ahí tenemos expresados 6 valores. Si usted nota, son solamente frases. Son frases que tratan de expresar principios y las acciones con esos principios. Por ejemplo, pasión por la plantación. Allí expresa todo un principio. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos en repaso, ¿no? Así que no se me azaren. Luego tenemos el asunto de la visión. ¿Listo? ¿Quién tiene su visión a la mano y la podría decir? De hecho, le serviría porque la podríamos ayudársela a pulir un poco. ¿A quién le gustaría? ¿Quién la tiene a la mano? La visión de Pastor, acá del agrado es volver el corazón de las familias a Dios. Volver el corazón de las familias a Dios. Sí, señor. Volver el corazón de las familias a Dios. ¿Cierto? La visión. Entonces, la visión, recuerde que está relacionada con la gran visión que es hasta el último de la tierra, llegar hasta allá, llegar a todos. Entonces, algo que le recomendaría a la pastora Claudia es que la haga medible. ¿Por qué? Porque si ustedes en un año llegan a una familia, pues van a decir, wow, lo hicimos. ¿Sí? Pero si toda la iglesia llega a una sola familia, pero entonces haga lo que sea más medible. ¿Sí? ¿Me la repite, por favor, pastora? Volver el corazón de las familias a Dios. Sí.
Volver el corazón de la familia. Entonces, ¿qué tal que cada familia haga volver el corazón de una familia a Dios? O que cada familia vuelva su corazón a Dios. O sea, empezar a poner como una meta al creyente. ¿Sí? Esa medición la puede hacer o en la visión o en la misión. ¿Sí? En el cómo lo hago. ¿Qué voy a hacer y en el cómo lo hago? En alguna de las dos debe de ir la medición. No sé si de pronto la tenga ya establecida dentro de la misión. ¿Sí? Entonces, una de mis sugerencias sería eso. ¿Por qué? Porque se vuelve... la frase cuando la escucho es inspiradora. Eso me gusta. Entonces, la parte inspiracional está allí, que si usted nota allí en la visión en los ejemplos, es el número 7. Memorizable e inspiradora. Cumple con eso porque es corta y inspira, ¿sí? Pero debe de ser medible, que es el punto 5. ¿Sí lo ve acá? En la diapositiva. Dice 5, que sea medible, tiempo, número y lugar. ¿Sí? En un año vamos a llegar a tantos. Regularmente es medible en un año para que no se nos vuelva tan extenso. ¿Cuánto vamos a llegar en un año? ¿Estoy siendo claro, pastora? Sí, señor. Y le repito, si no está medible en la visión, sería bueno que la pusiera medible entonces dentro de la misión como tal. ¿Listo? Voy a mostrarles aquí un poco de la visión. La visión mía es muy simple, digámoslo así, porque está muy ligada a la visión de las asambleas de Dios y está muy ligada también a la visión del ministerio en que trabajamos, que es Ríos de Vida. Aquí está nuestra visión. Visión, extender el reino de Dios para transformar las generaciones, ¿cierto? ¿Y dónde está la medición? La tenemos dentro de la misión. Con Jesucristo, orar, ganar y nutrir, bendiciendo a 2 discípulos en un año. ¿Cierto? Entonces, ahí hacemos la parte de la medición. 2 discípulos en un año. Mi pastor. Señor, Pastor Vanguero, bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos esta mañana. Mi pastor, para solicitarle, ¿le puedo leer un momentico la que yo tengo aquí? A ver qué le puedo mejorar a esto. Claro que sí. En la visión, coloqué transmitir el llamado de Dios al arrepentimiento y hacer del creyente y no creyente un discípulo evangelizador para la extensión del reino. Y la misión, evangelizar 1 o 2 personas al mes y hacerlos discípulos de Cristo. Ok, entonces ahí ya está poniéndole, le está poniendo cantidad, una cantidad, ¿sí? A ver, se lo voy a poner así, si usted le dice a alguien, usted es un jefe y le dice a su empleado, empáqueme 10 productos, empaque productos. Si él empaca 10, ya. Pero si usted le dice, me debe empacar 50 productos de esto al día, usted ya le está poniendo una meta. ¿Sí? Si él empacó 1 y no tenía meta, ya hizo, usted no le puede decir que no hizo trabajo. Entonces, uno debe relacionar esa parte medible. Entonces, recordemos que la visión es de Dios y está basada en lo que Dios le ha hablado a usted, ¿cierto? Entonces, en el caso de la pastora Claudia, me hablaba de familia recuperando el corazón a la familia. Creo que es así. Sí, en el caso del pastor Vanguero, está hablando de discipulado, específicamente. ¿Listo? Y evangelismo y discipulado. Entonces, son cosas que Dios nos haya hablado al ministerio. Lo segundo, sintetícelo, sin perder la esencia, de 1 a 4 oraciones. Sintetice en pocas oraciones, ¿sí? Recordemos que lo corto, pero que, o sea, uno puede decir frases que contengan
una idea completa sin decir todo un párrafo para explicar esa idea. ¿Ok? Frases que reemplacen párrafos completos. ¿Estoy siendo claro o estoy complicando el asunto? ¿Estoy siendo claro? Amén, amén, mi pastor. Amén, mi Sí. pastor. Amén, Entonces, amén. traten de cambiar párrafos por frases para que su visión sea más corta. Sí, haga una declaración del futuro, que la persona cuando la vea, vea el futuro, para dónde vamos, así como porque la visión está mostrando el futuro. 5, que sea medible en tiempo, número y lugar. 6, que sea de fe, pero no irreal, ¿cierto? Usted no diga, hay una comunidad de 10,000 personas, vamos a alcanzar 10,000 personas en un año. O sea, suena muy desafiante, pero que usted va a empezar una iglesia y en un año va a alcanzar a toda la comunidad, pues al final del año, cuando vea que no han alcanzado sino quizás 100 personas de los 10,000, la gente va a quedar desilusionada. ¿Sí? Y aunque Pastor, hicieron trabajo, van a quedar desilusionados. Señora. ¿y cuál es la tercera? Por favor. Ay, ahí no hay tercera. Cambiamos entonces tercera. Ay, cuarta. Estoy tratando de nombrarlas, pero son los puntos importantes. No, no hay tercero ahí. Ahí me equivoqué. Listo. ¿Vivo en qué? Que sea de fe. Que sea de fe sería la quinta. Y la sexta, que sea memorizable e inspiradora. ¿Ok? Listo. Y abajo hay un ejemplo con la visión de Google. ¿Sí? Proporcional acceso a la información del mundo en un solo clic. Proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. Entonces, con esa que usted está leyendo allí, se da cuenta que a eso se dedica el buscador de Google. ¿Sí? Está cumpliendo con su visión. ¿Para qué nos sirve la visión? Para lo que hagamos, lo hagamos direccionadamente. Si usted está haciendo algo, amados, pero lo que está haciendo no pertenece a su visión, a lo que Dios le ha puesto a hacer, usted debería de hacerlo. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dicen, amados? Usted ve que hay algo muy bonito para hacer, pero no pertenece a lo que Dios lo llamó a hacer. No hacerlo. Entonces, ¿cuál es uno de nosotros los errores nuestros como pastores? Es que nos gusta hacer las cosas que nos llaman la atención, pero a veces no obedecen a lo que realmente debemos hacer. No sé si estoy siendo claro. Amén, amén. ¿Cierto? Una de las cosas, Pastor Hilder y pastores, que nos habla a través de la proyección de MM33 es que debemos mantenernos enfocados. Y ciertamente tendemos a ello, ¿no? Pero a hacer actividades más no programas con un objetivo. Entonces debemos estar, creo que a veces redireccionándonos porque sí, nos desviamos del propósito, entonces reevaluar, corregir y enfocarnos. Así es, Pastor Luis. Así es. Nosotros a veces hacemos cosas porque están de moda, porque fuimos a un curso, pero a veces no tiene nada que ver con lo que deberíamos de estar haciendo. Entonces la iglesia no va marchando sobre un objetivo. Y terminamos siendo una bola de improvisación en las cosas. Y entreteniendo simplemente a la gente. La misión, 4 puntos. Ya le corregí lo de la visión, pastora. Muchas gracias por el tercer punto, ya está corregido. Sí, yo decía, pero ¿cuál será el tercer punto? Bueno. Dentro de la misión, responda cómo lo haremos. ¿Cómo haremos eso que estamos hablando? Que muestre el plan de Dios. Importante. Defina un proceso o ciclo dentro de lo que usted escriba. Que muestre el beneficio para la persona.
Importante, voy a volver al ejemplo. Perdónenme que me pongo como ejemplo, no porque sea mejor que ustedes, sino porque necesito modelarles algo. Entonces, si usted nota acá, ahí aparece un ciclo. Sí, que está dado en las 3 palabras o en los 3 verbos que aparecen. Orar, ganar y nutrir. ¿Sí ven ahí el proceso? Entonces le estoy respondiendo cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra misión? Orando, ganando y nutriendo. ¿Sí? Lógicamente, esto yo después lo explico, a la iglesia se lo estoy explicando que eso es un ciclo mensual. Mensualmente oro la primera semana, sí, o las 2 primeras semanas, y las otras 2 semanas estoy ganando a una persona. Y luego las meto en nuestros procesos de nutrición dentro de la iglesia y nuestros grupos pequeños. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Entonces, en la misión no solo le diga a la gente qué hacer, dígalo cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? No solo qué hacer, sino cómo hacerlo. ¿Estoy siendo claro hasta acá? O sea, alguien dice, sí, el pastor me dice que haga esto, pero no sé cómo hacerlo. La misión tiene que decir cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces ahí hacemos el repaso de los 3 fundamentos. ¿Sí? A usted le quedó, usted, si es nuevo o si no ha hecho la tarea, usted debe de o hacer una visión o reformarla, la que ya tiene, para que sea bíblica, para que sea de Dios. Tiene que investigar sus valores. Recuerde que los valores no se inventan, se hallan. Los valores usted ya los tiene que hallar cuáles son. Y recuerde hacer una misión que responda al cómo hacer la visión. ¿Sí? ¿Cómo haremos el trabajo? ¿Sí? Que muestre ese plan de Dios y define estas cosas. Amados, entonces, pilas con ese trabajo, si no lo ha hecho. Amén, amén. Sección 2. 5 funciones del crecimiento. ¿Sí? Ahora vamos a ver funciones. 5 funciones del crecimiento. ¿Qué funciones debemos tener dentro de la iglesia para que haya un crecimiento integral? Tiene que haber proclamación. La iglesia que no tiene proclamación, pues ¿cómo va a crecer? Sí, recordemos que proclamación está ligado directamente a evangelismo. ¿Listo? Una iglesia que no evangeliza, ¿qué le toca hacer? Pasársela cogiendo los miembros de otra iglesia. ¿Sí o no? Entonces, y eso es una debilidad en muchas iglesias, el evangelismo. La enseñanza. Entonces, ya estoy evangelizando, pero tengo que tener enseñanza desde las diferentes plataformas de la iglesia. Plataformas como el culto, nuestro púlpito, debe haber una enseñanza bíblica. Tiene que haber una exposición bíblica, pero también la enseñanza desde los discipulados y las escuelas. He ahí la importancia de tener una buena malla curricular que nos lleve a tener discípulos que estén preparados. Enseñanzas también dentro, si usted maneja grupos pequeños, que tengan buenos puntos de enseñanza. ¿Listo? Estas 2 primeras nos garantizan o nos ayudan para que haya el ir, que es evangelismo, y discipular. Ir y hacer discípulos. Proclamar y enseñar. ¿Listo? Esto mantiene viva la gran comisión dentro de la iglesia y lógicamente le va a dar un crecimiento.
Lo siguiente es el servicio. Nuestra iglesia tiene que aprender a servir. Recuerde que para que una iglesia sea dinámica, por lo menos el 20% de esta iglesia tiene que estar sirviendo. ¿Sí? 20%. Si usted logra que el 20% de su iglesia esté sirviendo, usted tendrá una iglesia dinámica que le está ayudando a empujar, a hacer. ¿Listo? La cuarta función es la comunión. Una iglesia que se relaciona. Una iglesia que tiene un ambiente familiar. Una iglesia que tiene la capacidad de conocerse a sus miembros. Una iglesia que crea relaciones. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una iglesia que no tenga el aspecto de comunión, esta iglesia fácilmente desaparece en cualquier crisis. Y por último, adoración. Recordemos que adoración no solo está relacionado con música, adoración está más relacionado con obediencia, con la voluntad de Dios, con hacer la voluntad de Dios. Amar a Dios y por lo que lo amo respondo haciendo su voluntad. ¿Cierto? Las 5 funciones se reduce con pesca. Esta sigla pesca. Pesca, que es P de proclamar, E de enseñanza, S de servicio, C de comunión y A de adoración. De esta manera, teniendo estas 5 funciones, vamos a tener un crecimiento, una pesca continua. ¿Claro hasta ahí? Amén, amén, mi pastor. Sí, señor. Muy bien. Aquí tenemos una ruta ministerial basada en las 5 funciones. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que la iglesia se vuelva dinámica sobre estas 5 funciones? Entonces voy mostrando una ruta y sacando cómo hacer, por ejemplo, el caso de la proclamación. Si tenemos grupos pequeños, tenemos que hacer una entrada o una plataforma de proclamación. Evangelismo callejero, hay proclamación. Campañas o cultos evangelísticos o de cosecha, proclamación. Redes sociales para evangelismo, proclamación. Otro ejemplo, teatro o algún grupo especial que nos sirva para proclamar. Enseñanza, escuela de discipulado, cultos de doctrina, discipulado en grupos pequeños saludables o GPS. ¿Sí? Servicio, comunicaciones, ujieres, cómo nosotros hacer áreas para que las personas sirvan. Limpieza, comedor infantil, servicios también fuera del templo, cuidar, barrer, aconsejar. ¿Sí? Comunión, crear grupos de jóvenes para que y de diferentes grupos de jóvenes, de damas, de caballeros, para que se relacionen con cosas que son comunes. ¿Cierto? Eso ayuda a este tipo de grupos. A espacios sociales, tener una cafetería, un lugar donde la gente pueda charlar, una sala, juegos de mesa, algo donde las personas tengan espacios para conocerse, compartir. ¿Cierto? Y fuera del templo, en los grupos pequeños saludables, también se pueden tener relaciones allí significativas. Y por último, la adoración, crear una atmósfera espiritual. Tener alabanza y adoración profunda. Oración congregacional. Defina un sistema devocional enfocado en una conexión. Es decir, que le diga a usted, haga ese tipo de devocional, pero lo importante del devocional es que usted se conecte con Dios. Más que el tiempo, es la conexión. Y enfocar a adorar en la vida diaria, en obediencia, y lo que hago, lo hago para adorar al Señor. ¿Sí? Entonces, otra parte de la tarea
Es que usted, ahorita alguien me decía, esto lo estamos desarrollando, creo que era la pastora Claudia, constantemente en la iglesia. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Hasta acá. Excelente, mi pastor. Listo. Si tienen preguntas, por favor, alzan la mano virtual, la manito virtual para que los ponga ya de primeras y yo poder ayudarle. Mi hermano Graciliano iba a decir algo. Todo va bien. Ah, bueno. Pastor, este video va a estar en el canal. Sí, en el canal, va a estar en el canal. Gracias, pastor. Dentro de la enseñanza es recomendado que usted, realice una malla curricular. De esto también hablamos y puede ampliar en videos pasados, ¿sí? Regularmente se aconseja que hayan de 3 a 4 niveles. Es un consejo, no es una camisa de fuerza. En el primer nivel hay un enfoque hacia la salvación. En el segundo nivel hay un enfoque hacia el servicio, ¿sí? En el tercer nivel un enfoque hacia el liderazgo. Y si usted tiene un cuarto nivel, hay un enfoque hacia el ministerio. Son recomendaciones. Las materias. User. Dios lo bendiga, mi hermano Giovanni, creo. Y pastor, es que realmente yo no fui capaz de meterme a esta plataforma y inscribirme. Estoy aquí porque me encanta lo que estoy aprendiendo acá, pastor. Pero como no he sido capaz, entonces sí me gustaría que me ayudaran con eso. Ok. ¿Su coordinador quién es? Oscar Rivera. Él es muy claro, nos ha ayudado mucho, pastor. Voy a bregarme a comunicar con él otra vez, porque de verdad que para mí esto ha sido algo nuevo y muy importante. Es que estaba crudo y estamos crudos en esto, yo personalmente lo digo. Listo. Mi hermano, entonces, si usted no es capaz, pídale el favor que él lo meta. Bueno, pastor. Dígale, colabóreme, yo no soy capaz de meterme. Y lo que se puede hacer con el coordinador es que el coordinador lo llame y le va pidiendo los datos y él lo mete. O sea, hacen una cita, digamos, qué sé yo, el sábado a las 10 de la mañana. Entonces, y usted se habla y el coordinador va pidiéndole sus datos y lo mete a la plataforma. ¿Listo? Bueno, pastor. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Muy bien. Regresamos aquí a la parte de la malla curricular. Entonces decimos que usted tiene que, cuando usted monte su escuela, sus materias tienen que estar relacionadas con la visión. ¿Cómo se hace esto? Cuando usted va a un colegio o una universidad, le dan un perfil del estudiante. Usted tiene que hacer un perfil del discípulo. ¿Sí? Por ejemplo, la pastora Claudia dijo que en su visión iban a sanar el corazón de las familias. Entonces, dentro del perfil del discípulo, ¿cómo se llama la iglesia suya, mi pastora Claudia Males? Asambleas de Dios, agrado. Así hace. ¿Asambleas de Dios qué? No le escuché el final, perdón. Agrado. Porque Agrado. agrado se llama municipio. Listo, Sí. entonces los discípulos de la iglesia Asambleas de Dios Sagrado tendrán familias sanas y tendrán la capacidad de sanar otras familias. Por ejemplo, ¿cierto? Este es uno de los perfiles del discípulo. Podrá resolver asuntos de familia, consejería familiar, consejería hacia niños, ¿sí? Ese es el enfoque de la visión, porque es lo que quieren desarrollar. A la hora de montar su malla, ¿qué tienen que hacer? Montar materias que respondan a esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le voy a enseñar a evangelizar, tengo que enseñarle una materia cómo evangelizar familias. ¿Sí? Tengo que enseñarles consejería familiar. ¿Cómo aconsejar a familias? Y mi malla tiene que responder a esto. ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. Entonces, uno de los grandes errores es que nosotros demos la malla de otra iglesia y la copiamos. Pero esa malla de otra iglesia no responde a la visión que yo tengo. ¿Cierto?
Entonces yo no estoy desarrollando una visión porque no le estoy implementando una visión a mi grupo de liderazgo, al grupo que estoy formando. Porque recuerde que la escuela de discipulado forma a mis líderes. Es gran parte de la formación de mis líderes. Y si mi escuela no responde a mi visión, no lo estoy formando con la visión. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ese es otro de los trabajos. En el video de esto, que usted lo puede encontrar en el canal Ordenando la Iglesia, que está en YouTube, si usted quiere repasar, allí les dejé un link. No sé si alguien tiene ese link donde hay una cantidad de materias que pertenecen a las asambleas de Dios y usted puede elegir la que usted necesita con material gratis digital. ¿Sí o no? Entonces, hay materias que a usted le sirve y otras que no. ¿Cuáles le sirven? Los que pertenecen a la visión y el desarrollo de su trabajo. Pastor, ¿en cuál de los videos? En el de, creo que es el segundo. Creo que es el segundo que aparece allí. Listo. Entonces, estamos repasando lo de la malla curricular como parte de nuestra enseñanza de la iglesia. Una enseñanza enfocada a una visión. Una visión que responde a lo que Dios me ha mandado a hacer y me ha prometido que voy a alcanzar si lo hago. Ahora vamos a ver en la sección, repaso de la sección 3. Entonces es en la sección 2 para que lo tengan presente. La pregunta de ahora de la malla está en la sección 2. En la sección 3, 5 elementos del crecimiento. Y aquí vienen esos elementos vitales. ¿Cuáles son? La visión, partir y hacer todo lo que hacemos de la iglesia desde lo que Dios nos habló, desde la visión que estamos desarrollando para Dios. Liderazgo. El liderazgo responde a la base para que la iglesia pueda desarrollarse. Enfocados, si en lo posible, tener un 20% de liderazgo entre liderazgo y personas que sirven dentro de la iglesia, tener una base por lo menos de un 20% para tener esa fuerza. La iglesia crece según desarrollamos la base de liderazgo, por lo menos crece saludablemente. Cuerpo ministrante. El cuerpo ministrante tiene que ver con las personas que sirven aunque no son líderes. ¿Cierto? Que ministran dentro de la iglesia. Usted tiene que tener un cuerpo ministrante. Tiene que manejar bien los recursos. Recuerde que hay 3 tipos de recursos, las 3 T. ¿Sí? Tesoros, tiempo y se me fue una, talentos. Tesoro, tiempo y talentos. Usted tiene que aprovechar estos recursos que Dios le ha dado. Hay personas que, por ejemplo, no tienen muchos recursos, pero tienen mucho talento, especialmente los jóvenes. Los jóvenes dentro de la iglesia aportan muchos talentos. ¿Sí? Los adultos tienden a aportar recursos, tesoros. Y algunos, los que sirven, están aportando a usted tiempo. ¿Ok? Entonces tiene que aprovechar esos elementos. Contextualización. Contextualización hace referencia a que usted tiene que tener una iglesia contextualizada a la comunidad y tiene que tener una predicación bíblica, pero contextualizada a la necesidad. ¿Sí? Usted tiene que responder a su comunidad. Usted no puede tener un perfil de una iglesia, por ejemplo, ¿cómo le digo yo? Usted no puede, por ejemplo, tener una iglesia indígena y con un perfil de una iglesia con un enfoque hacia, qué sé yo, empresarios, por decir algo, o de ciudad. Entonces, si usted tiene un tipo de iglesia, tiene que responder a ese tipo de iglesia. ¿Ok? Entonces, tenga muy presente la comunidad. Nuestras predicaciones, quiero hacer un énfasis acá,
tienen que ser bíblicas, pero no solo bíblicas, tienen que ser contextualizadas. Si usted tiene una predicación que no es bíblica, usted no está respondiendo a nada. ¿Sí? Está simplemente entreteniendo. Si usted tiene una predicación que es bíblica, pero no responde a la necesidad de la comunidad, usted está dando una clase, pero usted no está dando una predicación para su comunidad simplemente. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso muchas de nuestras predicaciones parecen clases. ¿Sí? Entonces, el púlpito, las clases son dentro de las escuelas, pero el púlpito, hablando ya del púlpito, requiere que haya una contextualización de esa verdad bíblica para que se haga relevante, para que se haga útil para la comunidad. ¿Estoy siendo claro? Amén, mi pastor. Por ejemplo, ¿qué tipo de predicaciones está necesitando ahora el mundo en este tiempo? Predicaciones de alguna manera que traigan esperanza, una predicación que esté proyectando, pensando en esta generación. Hay problemas de tipo social, familiar, político, moral. Nuestras predicaciones tienen que estar llenas de un mensaje de esperanza en un mundo como tan de que todo va para abajo, y también muy fortaleciendo pues nuestros valores, ¿no? Porque nuestros valores y principios como cristianos, la familia, la identidad, todo está siendo atacado muy fuertemente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que sucede no solamente a nivel mundial, sino en el sector donde nos encontramos, debe apuntar a una palabra que pues la palabra dice contextualizada, o sea, teniendo en cuenta lo que está pasando a mi alrededor. Por ejemplo, preguntas que me han hecho en estos días acerca de los terremotos. Es una pregunta que me han hecho. Eso es contextualizarlo al mundo. Otra cosa que está creando incertidumbre en Colombia es la salud. Hay incertidumbre por el área de la salud. Entonces, ¿cómo hablar la salud desde Dios y cómo manejar la salud en Dios? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hace una semana nosotros predicamos acerca de transformando la salud. Entonces, cómo cuidar nuestra salud. Pero también podemos hablar de un Dios que sana, desde dos contextos. Un Dios que nos enseñó a alimentarnos, un Dios que nos enseñó a cuidar el cuerpo, pero también un Dios que cuando nuestro cuerpo está enfermo lo puede sanar. ¿Sí? Entonces estamos respondiendo a la incertidumbre de la gente. ¿Sí? Entonces tratemos de captar. El doctor John Stott decía, con la Biblia en la mano derecha, pero con el periódico en la mano izquierda. ¿Sí? Podemos hablar en este tiempo de ver noticias y tratar de entender el corazón del pueblo. ¿Qué está pasando? Que la iglesia no solo sirva dentro del templo, que la iglesia, las enseñanzas nuestras sirvan para la vida diaria. Respondan a las necesidades diarias de las personas. ¿Ok? Espero estar siendo claro con esto. Entonces, una iglesia que maneja estos 5 elementos va a ser una iglesia que se desarrolla. ¿Por qué? Porque es una iglesia que todo lo que hace lo hace bajo la visión de lo que Dios le habló, porque es una iglesia que está formando líderes y ese líderes ayudan a desarrollar esa visión y a desarrollar o expandir esta iglesia, porque tienen un cuerpo ministrante, ¿cierto? Porque tienen recursos que están usando, recursos de tiempo, talentos y tesoros, y porque es una iglesia contextualizada. ¿Ok? Muy bien. El diagnóstico, ¿cómo nos ayuda a mirar esto, los elementos, los 5 elementos y las 5 funciones? Con un diagnóstico que se llama Tómele el pulso a su iglesia. ¿Sí se acuerdan? Tómele el pulso a su iglesia. Entonces usted hace el test de tómele el pulso a su iglesia y sabrá cómo su iglesia responde a esto, cómo está la visión en la iglesia, cómo está el liderazgo en la iglesia, cómo está el cuerpo ministrante, cómo está el uso de los recursos, cómo está el contexto de su iglesia, cómo está
ya en las funciones la proclamación, la educación o enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración en su iglesia. ¿Sí? Esto que usted ve acá. Entonces usted va a hacer eso, se va a dar cuenta cuál es la más fuerte y cuál es la más débil que usted tiene dentro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de toma del pulso de su iglesia, usted está midiendo los 5 elementos vitales y las 5 funciones vitales de su iglesia. Así como cuando usted va al médico y le dice, doctor, ¿cómo estoy? El doctor le hace un examen y se da cuenta cómo está. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta cómo estamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos ayudamos con esto? Voy a mostrarles dónde está la información. Este canal, que se llama Ordenando la Iglesia, ¿sí? Este canal tiene varias enseñanzas dentro de. Todo tiene que ver con cosas para la iglesia, elementos para la iglesia, cursos completos para la iglesia. Usted entra aquí a listas, mire, aquí hasta inicio, videos, pero acá entre a listas. Y dentro de listas usted va a buscar mejora tu ministerio. Hay varios cursos, ¿cierto? Está GPS, gerencia de procesos de plantación, está iglesia saludable, está multiplica tu ministerio, está mejora tu ministerio, plantación de iglesias en el mundo digital, cómo plantar iglesias en el mundo digital, cómo hacer iglesias desde la virtualidad. Son cursos completos, hermano, que se han dado. En nuestro caso estamos acá, mejora tu ministerio. Usted entra allí y va a tener aquí un listado, a su mano derecha lo va a ver, la introducción, la clase 1, mejora tu ministerio, 5 funciones que las repasamos ahorita, clase 2, 3 fundamentos, clase 3, 5 elementos, clase 4, mejora tu ministerio, análisis del TPI, tome del pulso a su iglesia. Entonces usted puede, si usted quiere ampliar cómo hacer tome de pulso a su iglesia, va y ve la clase 4 y ahí se le va a enseñar cómo tomar el pulso a su iglesia o hacer ese examen. Preguntas hasta acá. Pastor, ahí mismo es donde vamos a encontrar sobre las materias de las asambleas de Dios que podríamos aplicar según nuestro, en el video 2. Sí, creo que ahí debe estar. Yo en algún momento les mandé el link, voy a mirar si yo los tengo aquí abajo. Okay. O ahí debo decir dónde está la página. Es que no lo tengo presente ahorita ni lo tengo a la mano. ¿Sí? Entonces, importante esa partecita. Déjeme mirar acá para enviarles de una vez el link. De las listas. Sí. Lo que les he mostrado en las diapositivas es todo lo que hemos visto en clase. ¿Sí? Sino que se profundizó. Hoy lo vimos superficial, pero si usted va y ve cada video, está profundizado. Cómo hacerlo, cómo tomar el pulso a su iglesia, cómo hacer toda esta parte. Entonces, ¿cuál es su tarea, digámoslo así? Es repasar lo que esté débil. Desarrollar el diagnóstico. ¿Sí? Después de tener el diagnóstico, por favor, haga un diseño.
trabaje los diseños, diseñe su visión, diseñe su misión y desarróllelo dentro de la iglesia. ¿Ok? Desarróllenlo. Amados, ¿quién les va a calificar su trabajo? El desarrollo de su ministerio. Si necesita ayuda, por favor consulte con sus coordinadores, con el coordinador de su sección, coordinador de extensión del reino. ¿Sí? En un caso dado, si yo le puedo ayudar, a veces no tengo todo el tiempo, pero si le puedo ayudar, también me puede mandar alguna consulta. Preguntas.